Cuando se dijo en la denominación que Luis Sánchez y su esposa serían los próximos pastores para ir a esa iglesia, la gente, los dirigentes estuvieron en contra, porque nosotros apenas recién salíamos del seminario. ¿Y cómo vamos a meter a ese joven que apenas está comenzando, que no tiene ninguna experiencia de pastorado, a esa iglesia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero el presidente se mantuvo firme y dijo, él es el que vamos a enviar para allá. Y nos enviaron para allá y comenzamos a buscar del Señor. Tuvimos una semana de oración y ayuno. Pero eso nació no de nosotros, sino que un día se metió una loca desnuda y se fue al púlpito, porque la casa pastoral y el templo quedaba en este otro lugar, y como estaba ahí cerca se dejaban las puertas abiertas. Entonces llegó la loca, atormentada por demonios, y se metió al templo y se paró en el púlpito a predicar y a cantar alabanza y todo. Tenía alguna influencia de conocimiento del evangelio. Cuando mi esposa y yo nos dimos cuenta de eso, fue un trauma. Bajarla de allí y llevarla a una casa que estaba por allá atrás, y enseguida llamamos por teléfono al presidente para decirle lo que nos estaba sucediendo, y allí pusimos de acuerdo, vamos a tener una semana de oración, y comenzamos a tener una semana de oración. Teníamos a esa señora por allá metida en un cuarto. Cuando estábamos en esa semana de oración, el pastor presidente mandó a 3 hermanos que vinieran a ayudarnos. Nosotros no teníamos experiencia y comenzamos a orar, a ayunar, a clamar. Y después el Espíritu Santo comenzó a decirnos lo que teníamos que hacer. Terminamos la semana de oración y nos dijo, tienen que hacer otra semana de oración, y nos metimos en la semana de oración. ¿Sabe qué? Lo hicimos para liberar a la loca. Pero ¿quieren saber lo que hizo el Señor? Él liberó a la loca, pero no cuando nosotros pensábamos. Cuando estábamos predicando la palabra y enseñando en la iglesia, el Espíritu Santo vino con poder sobre la vida de la iglesia. Y allí toda esa gente carnal, pecadora, que estaban peleándose unos con otros, un día pasaron al frente mientras yo estaba predicando, y un señor que era líder comenzó a confesar pecados, pero pecados que daba horror oír que públicamente lo estuviera haciendo. Y yo quise impedir eso, y quise que hubiera un grupo de hermanos que fuera a ellos le confesaran esos pecados para que todo el mundo no se diera cuenta, pero el Señor no lo quiso así. Así que pasaban todos a dar testimonio y a pedir perdón y a reconciliarse y a confesar sus pecados en público, en pleno culto. Los cultos eran larguísimos, pasábamos todo el día allí. ¿Y sabe lo que sucedió? Ese día, escúcheme bien, hubo 80 decisiones de fe. Ese día, que el Espíritu Santo nos tomó allí, hubo 80 decisiones de fe. ¿Quiere saber algo más? ¿Quieren saber algo más? La vasta mayoría eran creyentes. ¿Y sabe qué más? Los ancianos de la iglesia pasaron también a recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Pueden creer eso? Después que la iglesia fue renovada, se convirtió mucha gente. Después que la iglesia fue renovada por el Espíritu Santo, la siguiente semana la loca fue sanada. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso yo estoy confesando lo que el Espíritu Santo me mostró en el día de hoy. Sanidad para cuerpos, restauración de la vida espiritual de muchos, y también fortaleza por la fe. Eso sucedió en Magangué. Yo quiero pedirles a ustedes que no esperemos que el Espíritu Santo nos traiga aquí y que tú tengas que pararte a confesar tus pecados en público. Tú dirías, yo esperé,
Pero cuando el Espíritu Santo toma una persona, bajo su dominio y su poder, ¿podrá decir que no lo hace? Yo confío en el Señor que no necesitaremos eso. Esta iglesia en este momento es muy diferente a esa iglesia en ese momento. Pero eso no debe darnos toda la confianza. Más bien debe ser una voz de alerta para que nosotros comencemos a examinar nuestras vidas a solas con Él. Escúcheme, a veces hay quienes dicen, eso sucedió allá y no tiene que suceder con mi vida. ¿Y sabe qué? Algunos no aceptan lo que estoy enseñando. ¿Pero sabe por qué? Por la incredulidad de su corazón. Yo quiero invitarte, no seas rebelde. No entres a usar tus razonamientos y tus argumentos intelectuales y aún teológicos. Ríndete al Espíritu de Dios. No hay mejor cosa en la vida que rendirse al Espíritu Santo, ¿verdad? Él es Dios, lo hemos aprendido, Él es Dios y está dispuesto a hacer la obra. Si no está convencido de lo que estoy diciéndole, vamos ahora a seguir leyendo los demás versículos. Después que los tres grupos cayeron bajo el poder del Espíritu Santo y no pudieron apresar a David, mire lo que hizo Saúl. Dice, por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo y en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? ¡Qué cuadro tremendo, hermanos! Mírenlo, obsérvenlo. Saúl, endemoniado, lleno de envidia, de celo, de odio, respirando muerte para matar a David. No tuvo temor de Dios al conocer que los tres grupos que él envió habían caído bajo el poder de Dios y evitaron tomar a David. Y este hombre con esa dureza de corazón, terco, endurecido, lleno de demonio, se levanta y coge parte de sus soldados y van a Ramá para buscar él en persona a David. Y cuando llega, el Espíritu Santo cae con poder sobre él y lo humilló hasta el punto de que ese hombre, el rey, se quitó la ropa, estaba borracho por el poder del Espíritu y estuvo desnudo en el piso por más de un día, día y noche, humillado. Y Dios lo humilló, ahí Dios le habló profundamente a su corazón y aun cuando no se convirtió, Dios evitó que hiciera lo que él quería hacer. ¿Ustedes creen eso? ¿Cuántos lo creen? ¿Se fortalece su fe? El Dios que tenemos en Cristo Jesús por medio de su Espíritu es el Dios que tiene todo poder. Él creó el universo, Él nos creó a todos nosotros. No hay nada que Él no conozca y que no pueda hacer cuando Él se propone hacerlo. Su voluntad es por encima de todo. Nosotros no somos una religión, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, propiedad de Dios, templo de Dios, donde su Espíritu mora, pero esa presencia del Espíritu Santo debe tener manifestaciones en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Si esas manifestaciones no se dan, entonces no estamos diciendo la verdad. Tenemos que mostrar la verdad con evidencias. Una vida rendida le agrada a Dios. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. A Dios le agrada.
Y la Escritura dice que Dios es santo, su santidad es única. Y Él mora en la santidad y en las alturas, pero también mora a través de su Espíritu Santo con los que son humildes de espíritu.